Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 25 de marzo del año 2022. El día de hoy, la videoconferencia será Nutrición en Síndrome de Down y va a ser expuesta por la doctora Tania Vargas Robledo. La doctora Vargas hizo la carrera de medicina en la Universidad de Guanajuato, especialización en pediatría en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, con reconocimiento de la UNAM, posgrado en atención integral a niños con síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría y reconocimiento de la UNAM, máster en nutrición clínica pediátrica por la Universidad Cardenal Herrera en Valencia, España. Es miembro activo de la Sociedad Down en México, miembro activo en Down Syndrome Medical Interest Group en Estados Unidos. Tiene publicaciones científicas y participaciones en capítulos de libros. Actualmente es adscrita a la Clínica Down en el Instituto Nacional de Pediatría y también labora en el Hospital Médica Campestre de León, Guanajuato. Es un gusto para mí recibir y darle la bienvenida a la doctora Tania Vargas. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues antes de empezar, quiero dar las gracias por la invitación a esta plática a Médicos Unidos y al académico doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Y pues bueno, en el marco de la celebración del Día Mundial de Síndrome de Down, que fue el 21 de marzo, pues vamos a hablar ahora de la nutrición asociada al síndrome de Down. Bueno, pues para empezar a hablar de síndrome de Down, creo que tenemos que hablar de discapacidad. Y bueno, este grupo de personas que tienen discapacidad, pues han pasado por muchas etapas desde que se les veía en el modelo de prescindencia en la Edad Media como personas que no tenían ningún aporte a la sociedad. Se les veía de acuerdo a un enfoque mágico religioso, como si fueran consecuencia de un castigo divino. Por lo tanto, se les marginaba y se les excluía totalmente de la sociedad, llegando al infanticidio. Ellos creían que pues como no aportaban nada a la sociedad, pues tampoco merecían vivir. Posteriormente viene un modelo secularizado en el siglo XV, en el que se les empezaba a incluir a la sociedad, sin embargo, se les mantenía institucionalizados en los manicomios. Y pues, a pesar de que sí ya eran parte de la sociedad, los mantenían alejados, no los incluían. Posteriormente viene el modelo médico asistencial, en el que ya hay centros especializados que tienen como objetivo rehabilitarlos y al creer que ellos ya podían ser normales, podían integrarse a la sociedad. Sin embargo, seguían teniendo una política paternalista con efecto estigmatizador. Y finalmente viene el modelo social, en el que ya se les empieza a incluir a la sociedad, ya empieza a haber mayor prevención y rehabilitación adecuada para estas personas y empieza a hablarse y a defenderse los derechos humanos de las personas con discapacidad. Actualmente, en el siglo XXI, pues ya se le ve a la persona con discapacidad no desde la deficiencia que puedan tener, sino ya como un modelo biopsicosocial, como una parte integral de la sociedad. También ya teniendo el modelo universal, ya se establece que las políticas públicas que puedan tenerse en la sociedad ya no deben ser dirigidas a grupos específicos, sino deben ser dirigidas a la población en general y ellos deben ser incluidas en esas políticas públicas. Y el modelo de diversidad pues habla también de la independencia que ellos puedan tener, autosuficiencia e independencia. Y pues bueno, para hablar del término actual de discapacidad, tenemos que definirlo como el resultado de la interacción entre las personas que tienen una condición de salud y las barreras que les pone la sociedad para que ellos participen de forma plena y efectiva en igual de condiciones que el resto de las personas.
Aquí en esta imagen podemos ver cómo una forma esquemática de cómo se les excluía totalmente de la sociedad. Posteriormente, en el modelo de segregación, pues ya se les integraba, pero estaban como en un núcleo aparte. Después se les integraba, pero seguían estando en su núcleo, o sea, parte de la sociedad, pero en su núcleo. Y posteriormente ya viene la inclusión en el que ya pueden interactuar igual que el resto de las personas dentro de la sociedad. Ahora, hablando un poquito de la historia del síndrome de Down, se tiene desde la prehistoria la relación con cabezas colosales olmecas, desde el año 1500 a 500 antes de Cristo, como se les veía y se les relacionaba como estas deidades, y se les ha relacionado sobre todo por las características físicas que muestran: los ojos rasgados, el puente nasal plano, las comisuras de los labios hacia abajo, la hipotonía que muestran en su posición. Y lo mismo con la cultura tolteca en el año 500 después de Cristo, con las figurillas de barro, las mismas características. Posteriormente, ya en la Edad Moderna, hay muchas pinturas de la época, desde el año 1500, por ejemplo, esta que se ve aquí abajo, en el que ya algunos personajes aparecen, estos ángeles que aparecen aquí con algunos rasgos físicos de personas con síndrome de Down. Y en esta imagen llamada La Virgen y el Niño de Andrea Mantegna, se esquematiza aquí también a un niño con características físicas que pueden semejar a una persona con síndrome de Down. Lo que ella creía es que estas personas lo que reflejaban, amor, perdón, se podía relacionar mucho con Jesús. Posteriormente, aquí en el retrato de Lady Cockburn, en 1773, también se ve aquí en el niño que está atrás de ella, que tiene algunos rasgos característicos de síndrome de Down. Y a pesar de todas estas conjeturas, pues nunca hubo nada como descrito realmente, solamente se les relacionaba con las pinturas o con las figuras que había. Y posteriormente, en el año 1838, fue como la primera descripción en un artículo de las características o condiciones mentales de un grupo de personas que los relacionaban con síndrome de Down. Esto lo realizó el doctor Esquirol. Posteriormente, en 1848, el doctor Samuel Gridley, él propuso o fue el pionero en establecer una escuela especial para retrasados mentales, como les llamaban ellos, para hacerlos funcionales y que pudieran participar en la sociedad. Posteriormente, en 1959, el doctor Jérôme Lejeune en Francia, él descubre la causa del síndrome de Down, que es ocasionada por la triplicación del cromosoma 21. En 1866 aparece John Langdon Down, a quien posteriormente se le dio el nombre a este síndrome, con un artículo que publicó de la gran familia mongólica. Él describe las características físicas que ellos tienen y también algunas características de su conducta, de su actuar. Él era director de un asilo para retrasados mentales en Inglaterra en esa época y tenía muchas personas que tenían características similares. Entonces él empezó a describirlos y ese fue el artículo que publicó. Posteriormente, en 1961, Clerk y colaboradores descubrieron que el síndrome de Down pues, también puede ocasionarse, o una de las alteraciones cromosómicas puede ser el mosaicismo y ocasionar síndrome de Down. En el año 60 fue que se descubrió que el síndrome de Down también podía ser ocasionado por una triplicación segmentaria del cromosoma 21. En 1965 cambian el nombre de mongolismo a síndrome de Down. Ellos creían que esta connotación racial pues no era adecuada y por lo tanto deciden cambiar el término. En 1987 se descubre el gen que se relaciona al síndrome de Down y la enfermedad de Alzheimer. Y posteriormente, en 1991, ya se descubrió el primer modelo, o se hizo el primer modelo de ratón de síndrome de Down, creado por la doctora Muriel Davison, y este fue el primer ratón que pudo sobrevivir, que llegaba a una edad tardía en la que se pudo hacer algunos experimentos ya asociados al Alzheimer, ya que el primer modelo que se pudo realizar en 1974 era letal, porque tenía la trisomía completa. En el año 2000 se logró decodificar por fin el cromosoma 21
y a partir del año 2014 hasta el 2020 ya empezaba a haber mayor recomendación para investigar en este tema del síndrome de Down, de acuerdo a los institutos nacionales de salud. Y ahorita en la actualidad, pues justamente lo que les comentaba, el 21 de marzo se festeja el Día Mundial, o se conmemora el Día Mundial de Síndrome de Down, y esto es a partir del 2011, que lo declaró así la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de hacer mayor conciencia pública sobre esta condición, respetar la dignidad inherente de estas personas, saber la valía que tienen y también saber las contribuciones sociales que pueden hacer. También resaltar pues la autonomía y la independencia individual que ellos puedan tener. Y de acuerdo a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, se habla en el artículo 25 sobre el derecho que tienen a gozar de plena salud. Y bueno, entrando a lo que es el síndrome de Down, pues es la cromosomopatía más frecuente a nivel mundial. Es la principal causa de discapacidad intelectual de origen genético y la incidencia se establece aquí en México entre 1 a 700 nacimientos aproximadamente. A nivel mundial se establece de acuerdo a la OMS que es de 1 en 1000. Y la prevalencia pues va a variar de acuerdo a cada región. Aquí en esta imagen podemos ver la relación del genotipo y el fenotipo. Si vemos, pues se esquematiza el cromosoma 21 y sobre todo pues el brazo largo, donde muestran pues las características, algunas características físicas y algunas comorbilidades que ellos presentan relacionadas a ciertos genes, ¿no? Bueno, al locus específico donde se encuentran. Anteriormente se creía que había una región crítica del síndrome de Down, que es la región 21q22, en la que se creía que existían la mayor parte de los genes que daban las manifestaciones clínicas del síndrome de Down. Sin embargo, posteriormente se vio que había muchos genes dosis sensibles que se encontraban no solamente en esa zona específica, sino que pueden encontrarse en otras regiones del cromosoma 21 y posteriormente se vio que también hay otros genes que se van a alterar dentro de otros cromosomas, no solamente en el 21. Y bueno, estas manifestaciones clínicas que si ustedes conocen personas con síndrome de Down o si van por la calle y ven a alguien con estas características, pues es muy fácil reconocerlas, a diferencia de cualquier otro causa de discapacidad intelectual, ¿no? Ellos, por ejemplo, pues tienen características específicas como la carita un poco más chata, asociado a la hipoplasia mediofacial que tienen. Las hendiduras palpebrales están oblicuas, tienen el pliegue del epicanto, el puente nasal deprimido, las comisuras labiales, como les decía, hacia abajo. Algo que se relaciona mucho es la macroglosia, que realmente no es una macroglosia como tal, sino que la cavidad está más pequeña y la lengua es hipotónica, igual que el resto de los músculos del cuerpo en ellos. Los pabellones auriculares son displásicos, tienen pliegue nucal redundante, y bueno, pueden a nivel ocular tener muchas alteraciones que ahorita las vamos a ver posteriormente. Lo mismo la clinodactilia, el pliegue palmar único, el signo de la sandalia, que es primero y segundo dedos de los pies están más separados con un surco intermedio, la discapacidad intelectual que ya veíamos y la hipotonía de los músculos. Y aquí en esta tabla podemos ver pues todos los problemas médicos asociados al síndrome de Down, que de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, cuando se publicó este artículo en el 2011, pues hablaba como de un porcentaje en el que se pueden presentar estas comorbilidades. Sin embargo, pues ya con los artículos más actuales, vemos que las prevalencias de estas han ido cambiando. Un ejemplo es, aquí habla de autismo, que lo menciona en 1% de la población con síndrome de Down, y actualmente ya se sabe que es entre 18 y 40% de la población con síndrome de Down que puede tener autismo asociado a síndrome, a esta condición. Ahora, hablar de la variabilidad del fenotipo, pues es englobar muchos factores, desde el cromosoma 21, el DNA del cromosoma 21, elementos funcionales de este cromosoma, la variabilidad de este, si es que se encuentra una trisomía completa o segmentaria como lo veíamos, la variabilidad en otros cromosomas, la estructura de la cromatina, factores epigenéticos como vemos en esta imagen,
Recuerden que estos factores epigenéticos van a ser muy importantes desde la etapa prenatal. Los factores ambientales a los que se exponga la mamá van a repercutir mucho en la genética de nuestro niño, en la programación de nuestro bebé que se está formando, ¿no? Y esta variabilidad también se aplica al riesgo de problemas de salud con la nutrición. Ahora, para hablar de síndrome de Down, pues tenemos que saber que hay al menos las 3 variantes principales, hablando de citogenética, que podemos encontrar en ellos. Por eso es tan importante que se haga un cariotipo, a pesar de que nosotros clínicamente podemos distinguir fácilmente estos rasgos clínicos, tenemos que hacer un diagnóstico citogenético. Entonces, estas 3 variantes citogenéticas, pues, son estas que se muestran aquí. La principal es la trisomía 21 regular, que es la más frecuente. Ocurre en el 95% de los casos. El cariotipo es como se muestra aquí, 47XY o XX. Aquí, perdón, puse XY en los dos, pero es XX o XY más 21. Y pues lo que ocurre es una no disyunción. Generalmente es en la meiosis 1 asociada a el óvulo más frecuentemente. ¿Por qué en el óvulo? Porque es más relacionado a la edad materna avanzada y esto se asocia a que pues las mujeres ya nacemos con un stock de óvulos y estos se van haciendo viejitos con nosotras, las mujeres conforme vamos creciendo y van perdiendo esta capacidad de división, a diferencia de los espermatozoides. Otra de las variantes citogenéticas es el mosaicismo, en el que ocurre 1 a 2% de los casos, es mucho menos frecuente. De aquí lo que vamos a tener son 2 líneas celulares, la línea celular trisómica y la línea celular regular. Y la otra variante es la translocación robertsoniana. Aquí lo que ocurre es que se van a translocar dos brazos largos de cromosomas acrocéntricos, que son del grupo D, 13, 14 o 15, y del grupo G, que es 21, 22. Esos son los cromosomas acrocéntricos y la translocación puede ser 13, 21, 14, 21, 15, 21, 21, 21 o 21, 22. Esta ocurre en el 2 al 4% de los casos y así es como se lee el cariotipo. ¿Por qué es tan importante esto mencionarlo? Porque en un pequeño porcentaje de los niños con síndrome de Down que tienen translocación robertsoniana pudieron ser heredado por mamá o por papá. Si los papás pueden ser portadores de esta alteración citogenética. Aquí, en el caso de que un niño con síndrome de Down tenga translocación robertsoniana, se tiene que hacer cariotipo también a los padres para saber si ellos pudieron ser portadores, que ocurre en menos del 20% de los casos, el otro 80% son de novo. Y en caso de que alguno de los dos sea portador, este estudio se tiene que ampliar a los otros hijos para brindar un mayor asesoramiento genético. Aquí también es importante mencionar que el pronóstico de cada niño pues no va a depender de esta variante citogenética, que no hay grados de síndrome de Down, no es el que tenga poquito o mucho síndrome de Down, tampoco es el que tenga síndrome de Down severo o leve. Esto pues nos va a hablar sobre todo pues de lo que les mencionaba, sobre todo para dar un mejor asesoramiento genético y nosotros que tenemos pues mayor experiencia ya en la clínica de síndrome de Down, podemos darnos cuenta que hay niños con trisomía 21 regular que pueden ser muy sanos y niños que tengan mosaicismo que pueden tener muchas comorbilidades asociadas de las que se mencionan. Ahora, ¿cuál es la causa del síndrome de Down? Pues realmente no hay una causa específica. Sí hay factores de riesgo asociados. Lo único que sabemos pues es que ocurre una mala repartición de los cromosomas, que no es hereditario a menos que tuvieran esta translocación y que los papás fueran portadores, y que los factores asociados, pues como les decía, es la edad materna avanzada, que tengan más de 35 años las mujeres, como lo vemos en este gráfico de la derecha. A partir de los 35 años, las mujeres empiezan a tener un mayor riesgo de tener un hijo con síndrome de Down. Si lo vemos aquí, pues la mujer entre 15 y 24 años tiene un riesgo de un embarazo 1 en 1300 que nazca con síndrome de Down. A los 35 años ya es de 1 en 350, a los 40 años es de 1 en 100 y a los 45 años es de 1 en 25. Otros factores de riesgo que se han asociado es la obesidad materna, que lo vamos a hablar posteriormente, la edad materna o paterna, que sean menores de 19 años,
Esto realmente se menciona por ahí en algunos artículos, pero no se ha corroborado, y el antecedente de síndrome de Down en la familia, como les mencionaba, en el caso de la translocación. Sin embargo, el 80% de los casos nacen de madres menores de 35 años. ¿Esto por qué? Si el riesgo es que tengan más de 35 años, porque es el grueso de la población que se embaraza. Entonces, como ya dijimos, pues no es no es la causa. O sea, es un factor de riesgo, pero no es la causa. Ahora, para hablar de diagnóstico, pues puede hacerse tanto prenatal como postnatal. El diagnóstico prenatal se hace con pruebas no invasivas. Lo ideal es que todas las embarazadas se les haga un tamizaje, no solamente a las que tengan factores de riesgo, sino a todas. Este tamizaje se debe hacer, lo ideal es en el primer trimestre, con el dúo test que se hace entre la semana 8 y 13 de gestación, con la proteína plasmática asociada a la placenta, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, apoyado con el ultrasonido, para ver la translucencia nucal. Esto en conjunto pues tiene una alta sensibilidad de hacer un diagnóstico prenatal. Recuerden que esto es un tamizaje. En caso de que tengamos una sospecha diagnóstica con el tamizaje, se tiene que corroborar con las pruebas invasivas. En caso de que no se haya hecho el tamizaje en el primer trimestre, pues se puede hacer en el segundo trimestre con el triple marcador que se hace entre la semana 15 y 18. Y aquí se utiliza el estriol no conjugado, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteína. En caso de que le agreguemos la inhibina A, pues ya es el cuádruple marcador, y también se apoya con el ultrasonido para detectar algunas otras alteraciones, como la ausencia de hueso nasal, la longitud de los huesos largos y algunas otras. En caso de que estas, pues como ya les decía, nos den sospecha de que tenga síndrome de Down, pues tenemos que corroborarlo. Esto siempre tenemos que comunicarlo a los familiares y ellos tienen que firmar el consentimiento informado de que están de acuerdo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el riesgo de aborto es bajo, es menos del 1%, pues sigue habiendo riesgo, tanto de que haya daño al feto, de que haya un desprendimiento de placenta, de que haya infección, coriornioitis, de que haya un hematoma placentario. Entonces, hay muchos más riesgos. Tenemos que solicitar pues el permiso a los familiares. Si ellos están de acuerdo, se realiza, y si no, pues no se realiza, y cuando nazca, pues ya corroboramos el diagnóstico. Estas pruebas invasivas son la amniocentesis, que se hace entre la semana 16 y 20 de gestación, o la biopsia de vellosidades coriales, que se hace entre la semana 9 y 13 de gestación. Ahora, en caso de que no se haya hecho un diagnóstico prenatal, pues lo vamos a ver al nacimiento, ¿no? Y estas características físicas que tienen los niños con síndrome de Down, pues podemos nosotros evaluarlas con los criterios de Hall, que son 10, y ya nosotros vamos a ir viendo que el reflejo de Moro está débil, la hipotonía, el perfil chato de la cara, las hendiduras palpebrales oblicuas, las orejas dismórficas, el pliegue redundante en el cuello, la línea palmar única, las articulaciones hiperlaxas, pues que tengan displasia el desarrollo de cadera o que sea anormal la radiografía, y la hipoplasia de la falange media, o sea, la clinodactilia. Estas características físicas pues nos van a hacer sospechar, pero tenemos que corroborarlo con el cariotipo. Ya cuando tenemos más de 4 de estas características, pues ya tenemos que sospechar de síndrome de Down. Y ellos tienen algunas características anatómicas y funcionales precisas. Como ya les decía, hay genes dosis sensibles que van a estar alterados y que van a ocasionar muchas manifestaciones o alteraciones en la anatomía y posteriormente pues en la función. Uno de esos es el DIRCA1A, que participa en muchas funciones a nivel del sistema nervioso central, desde la formación de las neuronas, la migración, la mielinización, la formación de las dendritas, las conexiones sinápticas, todo. Y cuando está alterado esto, pues obviamente vamos a tener alteraciones anatómicas, como que los hemisferios cerebrales son más pequeños, hay menos circunvoluciones, la corteza cerebral igual tiene menos neuronas, por lo tanto hay menos conexiones, el cerebelo también es más pequeño, la corteza auditiva igual, y el cuerpo calloso, lo mismo el hipocampo, y pues todo esto nos va a dar manifestaciones clínicas como alteraciones en la atención, en la memoria, en la función cognitiva, en el lenguaje, en el aprendizaje, en la coordinación. Y aquí nosotros podemos ver una neurona de una persona regular
y una neurona de una persona con síndrome de Down. Si nos fijamos, pues las dendritas son más pequeñas, más anchas, no hay gran cantidad de dendritas como habría normalmente, y pues todo esto es lo que ocasiona esta discapacidad intelectual. Otras de las alteraciones que ellos tienen, como ya les decía, pues es la hipoplasia mediofacial, y todo esto ocasiona pues que los conductos en general estén más estrechos, lagrimal, conducto nasal, conducto auditivo, la cavidad oral, el paladar es alto y ojival, como vemos aquí, como una cueva, por lo tanto van a tener apiñamiento dental. Si el maxilar no crece de forma regular, está más pequeño y la mandíbula sí, vamos a tener una mordida cruzada, y si además se asocia con la hiperplasia adenoamigdalina, pues esta vía aérea va a estar muy estrecha. Además, bueno, tenemos también la hipotonía de los músculos. Entonces, esta es una de las principales causas, bueno, todas estas características de que ellos tengan la apnea obstructiva del sueño. Otras de las características que ellos presentan a nivel de oídos es que igual como les decía, los conductos pues son más estrechos. Esto predispone pues a que acumulen más cerumen. Los huesecillos del oído medio pues también varían en su forma y en su movilidad, y esto también va a disminuir la audición. En el oído medio también pues es más vulnerable a infecciones, a otitis medias de repetición, y a que acumule líquido, porque pues la función de la trompa de Eustaquio está alterada, es más estrecho, y como el músculo con el que se regula también está hipotónico, pues también no hay una adecuada ventilación. Y a nivel de oído interno, tanto la cóclea como el nervio auditivo pueden tener muchas alteraciones, y esto también puede ocasionar alteraciones, hipoacusia neurosensorial. Dentro de estas comorbilidades, como ya les mencionaba, que pueden tener muchísimas, pues aquí en la Clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría se hizo una evaluación de acuerdo a una base de datos que tenemos de 4 años, y se evaluó cuáles son las principales comorbilidades que tenemos en nuestra población. Encontramos pues a nivel ocular pues astigmatismo como la principal, a nivel de sistema nervioso central, sobre todo trastornos de conducta, epilepsia. Bueno, la hipertrofia adenoamigdalina es muy frecuente, las otitis medias crónicas. Las cardiopatías más frecuentes que tenemos en nuestra población es la PCA, la CIB y la CIA, en este orden de frecuencia, relacionado a que la PCA, bueno, es la principal cardiopatía que se asocia con otra cardiopatía. Si vemos, bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero la cardiopatía más frecuente en síndrome de Down a nivel mundial es el canal AB, auriculoventricular. Sin embargo, en México, las principales cardiopatías son justamente estas tres. La más frecuente es la CIA, y se menciona que la PCA es la más frecuente asociada a cualquier otra. También pues encontramos anemia y neutropenia en una gran frecuencia de nuestra población, pie plano, hallux valgus, bueno, en la piel seca, onicomicosis, vitiligo, la apnea obstructiva del sueño en el 54% de nuestros pacientes, la constipación, alteraciones en la mecánica de la deglución, y eso es un dato muy importante que vamos a hablar posteriormente. En cuanto a las comorbilidades en general, pues en los ojos vamos a tener dacroestenosis, que es esta estrechez del conducto lagrimal que no drena, que se puede infectar posteriormente. Tenemos que recomendar los masajes oculares, y en caso de que no mejoren, pues la dacrointubación. La catarata congénita, que se debe descartar durante los primeros meses de vida, pues para que no provoque ambliopía. El estrabismo lo mismo, el nistagmo, los trastornos de refracción que desde muy temprana edad ya pueden tenerlos, y pues es necesario utilizar lentes. Aquí puse pues una tablita comparativa con los niños y adolescentes y los adultos. Nosotros en la clínica pues vemos hasta los 18 años de edad. Sin embargo, es muy importante mencionar pues que también los adultos con síndrome de Down deben de llevar un seguimiento estrecho para vigilar su salud. Ellos en esta parte de los ojos pues pueden tener queratocono, trastornos de refracción, catarata. En cuanto a oídos, nariz y garganta, como les mencionaba, la otitis media es muy recurrente en ellos. La hipoacusia se reporta hasta en el 76% de las personas con esta condición, que puede ser conductiva más frecuentemente que neurosensorial, pero pueden ocurrir las dos. La apnea obstructiva del sueño en esta población se reporta hasta en el 80% de los casos. Y a diferencia de la población regular, que no tiene síndrome de Down, es reportada en menos del 5% de los casos. En adultos, pues tenemos que seguir vigilando la apnea obstructiva del sueño y la hipoacusia. Las cardiopatías, como ya les mencionaba, y algo también muy importante que debemos estar vigilando es la hipertensión arterial pulmonar.
En adultos, pues seguir valorando el corazón. En caso de que cuando nacen se descarte la cardiopatía o si ya se resolvió, pues el seguimiento debe ser como mínimo cada 2 años para seguir evaluando la hipertensión arterial pulmonar. La parte gastrointestinal pueden tener muchas malformaciones congénitas, desde atresia traqueoesofágica, duodenal, anal, pueden tener páncreas anular, estenosis pilórica y algunas otras funcionales como el reflujo, el estreñimiento, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Hirschsprung. Y en adultos, pues igual, seguir viendo las manifestaciones clínicas que puedan tener y que puedan hacernos sospechar de enfermedad celíaca y constipación. En el sistema nervioso central, pues hay que descartar que tengan retraso psicomotor. Bueno, la gran mayoría o todos tienen retraso psicomotor, más bien hay que ir evaluando estos hitos del desarrollo y también saber que en ellos pues hay ciertas tablas que nos pueden guiar cómo evaluar el neurodesarrollo en ellos, porque es muy diferente los tiempos para nosotros ir poniendo banderitas rojas en esta población. Se tiene que individualizar a cada niño. La epilepsia, pues que se puede presentar hasta en el 13% de esta población y el autismo, como ya les decía, el diagnóstico dual puede presentarse hasta en el 40% de los casos y es muy importante que se haga un diagnóstico oportuno. En adultos, lo más importante pues es que nosotros sepamos que a muy temprana edad van a empezar a tener algunas manifestaciones de demencia, la enfermedad vascular cerebral, depresión, que se puede confundir también con estas alteraciones demenciales, los trastornos del sueño, la apatía, el mutismo. En cuanto a la parte hematológica, pues saber que hay algunas alteraciones que podemos tener como hallazgos que no nos van a dar ninguna manifestación clínica como tal, que pueden ser la trombocitopenia, la policitemia en recién nacidos. También algo muy importante es que nosotros debemos evaluar a todo recién nacido con síndrome de Down, porque el 10 al 15% pueden presentar mielopoiesis transitoria del recién nacido, que es una entidad que se resuelve en los primeros 3 meses de vida. Sin embargo, los niños que tienen mielopoiesis transitoria en los siguientes 5 años pueden presentar leucemia mieloide. Y las leucemias en ellos son 15 a 20 veces más frecuentes que en la población general. En adultos, pues hay que seguir vigilando porque lo más frecuente es que tengan policitemia y macrocitosis, que probablemente no nos den repercusión clínica, pero hay que estarlos vigilando. Bueno, y las neutropenias. En la parte endocrinológica, la más frecuente es hipotiroidismo, más que hipertiroidismo. Sin embargo, pues sí, es algo que tenemos que poner atención porque pues recuerden que el hipotiroidismo congénito nos va a causar discapacidad intelectual. Y si ellos ya tienen discapacidad intelectual de por sí, por sus manifestaciones clínicas que tienen asociadas al síndrome de Down, y nosotros no tratamos esto a tiempo, pues esta discapacidad intelectual se va a perpetuar y va a ser mucho mayor. También algo importante es que ellos pueden presentar posteriormente en los siguientes años hipotiroidismo subclínico, hasta en el 60% de los casos. Esto es TSH alta y T3 y T4 dentro de rangos normales sin manifestaciones clínicas. Hay ahí controversia en cuándo sí y cuándo no dar tratamiento. Eh, También el hipotiroidismo autoinmune. También hay 4 veces más riesgo de que esta población tenga diabetes mellitus tipo 1 y saber que pues la velocidad de crecimiento en ellos es menor, por eso hay gráficas de crecimiento específicas. Lo mismo obesidad, hipotiroidismo, diabetes en los adultos. En cuanto a la parte dermatológica, pues ellos pueden tener, y casi siempre como lo mencionaba, gerosis, dermatitis seborreica, alopecia areata, vitiligo, el cutis marmorata, que es muy frecuente en ellos, los siringomas, calcinosis cutis, elastosis perforans y las mismas manifestaciones en adultos. En cuanto a la parte ortopédica, pues algo muy importante que debemos considerar es que por la hiperlaxitud ligamentaria que ellos tienen, pueden tener algo que se llama inestabilidad atlantoaxial. Esto es la inestabilidad de las primeras 2 vértebras del cuello que nos van a dar mucho riesgo de que puedan tener una sección medular o lesión medular. Entonces, los niños que realizan deportes de alto impacto, que van a quinoterapia y que cabalgan o que usan mucho los trampolines, o también cuando se van a someter a alguna cirugía que hacen hiperextensión para intubar, debemos tener mucho cuidado. Pues otras de las características son el pie plano, la sindactilia, la escoliosis y algo que se llama artropatía del síndrome de Down, que es como parecido a la artritis idiopática juvenil, sin embargo es 6 veces más frecuente que esta entidad y también tenemos que sospecharla en caso de que empiecen a tener este tipo de manifestaciones. En los adultos, sobre todo osteoporosis y la misma inestabilidad atlantoaxial.
Ahora, en cuanto a inmunidad y vacunas, pues también tienen alteración en la inmunidad desde que tienen una respuesta subóptima de anticuerpos a las vacunas. Por eso es muy importante que en ellos se apliquen vacunas adicionales, sobre todo de las que no están en la cartilla de vacunación establecidas, son varicela y hepatitis A partir del año de edad con un refuerzo, y neumococo 23 valente a partir del segundo año de edad y con un refuerzo cada 5 años. La disfunción de la inmunidad innata y adquirida también es algo característico en ellos. La disregulación de citocinas proinflamatorias, la quimiotaxis de neutrófilos también está alterada, y esto nos va a condicionar pues que la tasa de hospitalizaciones en ellos sea mucho más alta que en la población general, que tengan estancias prolongadas, y también si se asocia a sepsis, pues la mortalidad va a ser mayor al 30%. Ahora, hablando a lo que vamos de nutrición, las características clínicas que tienen las personas con síndrome de Down y que van a ser de relevancia en la parte nutricional, pues son la hipotonía, las cardiopatías, las anomalías orofaringias, que ya las mencionamos, todas estas malformaciones y manifestaciones gastrointestinales que tienen, la reducción en la tasa de crecimiento, el hipotiroidismo, la enfermedad celíaca, la diabetes. La discapacidad intelectual también es algo que nos condiciona alteración en este proceso de alimentación, y los trastornos conductuales y psiquiátricos. Para empezar, pues hablando de lactancia materna, va a haber una menor tasa de apego a la lactancia materna en la población con síndrome de Down. De acuerdo a un estudio que se realizó en Italia, ellos tuvieron pues como objetivo evaluar la frecuencia de lactancia materna en síndrome de Down en 560 mamás de niños con síndrome de Down. Se hizo un interrogatorio y tuvieron dos grupos control, uno de de 1,600 niños y otro de 714. Ellos vieron que el 44% de los niños con síndrome de Down pues fueron admitidos a una UCI. El 57% fueron alimentados con biberón, pues más de la mitad, a diferencia de los grupos control, que solamente fueron el 15 y el 24%, y el 30% fueron amamantados. Aquí ellos resaltan que la supervisión sanitaria pues, puede ser relevante. Y también ellos mencionan que los factores que pueden afectar a la lactancia materna, pues son desde las malformaciones congénitas que ellos tienen, que obviamente van a ser causa de que estén hospitalizados más tiempo, de que entren a una unidad de cuidados intensivos neonatales, la prematuridad, la percepción de las mamás de tener leche insuficiente, las dificultades que tienen para amamantarlos, la depresión materna y la frustración que ocasiona el diagnóstico de síndrome de Down, porque en muchos casos pues no se hace un diagnóstico prenatal, y aunque se haga, pues no es algo que esperan. Y pues también pues el hecho de que estén hospitalizados. Hay otro artículo que se publicó en el 2020 que habla sobre también lactancia materna, que dice que la lactancia materna en México, en síndrome de Down es del 63%, algo que a mí pues me llamó mucho la atención y que lo quise mencionar, porque de acuerdo en SANUT del 2012 y del 2018, pues habla que aumentó del 14 al 28% en la población general. Y si decimos que el apego es menor en síndrome de Down, pues este 63% me hace un poco de ruido. Entonces yo creo que es mucho menor. Hablando de los beneficios de la lactancia materna en síndrome de Down, pues son muchísimos, desde el desarrollo motor de la boca, que les beneficia mucho en la maloclusión oral, la coordinación de la lengua y la boca, hay mayor tonicidad de la lengua y desarrollo del lenguaje posteriormente. Va a ser mucho más fácil que en ellos se puedan introducir alimentos sólidos en el momento adecuado. También les mejora mucho el sistema inmunológico, tanto innato como adquirido. Igual las funciones de las células T y B pues se benefician. Tiene protección contra alergias y enfermedad celíaca. También va a tener una protección sobre patógenos, sobre todo en ellos que tienen muy frecuentemente otitis de repetición, pues les va a beneficiar, igual que las infecciones respiratorias. La respuesta inmunológica frente a las vacunas mejora. El factor de protección para leucemia también se ha mencionado de acuerdo a algunos artículos, y pues el desarrollo neurológico pues sobre todo se va a ver beneficiado. En cuanto a la alimentación complementaria, es algo que también llama mucho la atención o preocupa a las mamás de niños con síndrome de Down, sobre todo porque tienen muchos problemas al momento de que se están alimentando, que inician con introducción de alimentos diferentes a la leche, por estos trastornos de hipotonía que tienen, las anomalías orofaringias tanto estructurales y funcionales, la inmadurez del desarrollo neuromotor,
También van a ocasionar pues disminución en la función de succión, mal sellado labial, la disfagia, problemas de aspiración. Se menciona que estos trastornos pueden estar hasta en el 60% de los niños y de acuerdo a un estudio que se realizó, menciona que el 64% de los niños que se evaluaron tenían dificultades motoras orales, 57% tenían disfagia faríngea con aspiración y de estos niños que tenían aspiración, casi el 90% tenían aspiraciones silenciosas. Por eso es tan importante que nosotros pongamos mucha atención en este proceso de alimentación, sobre todo en la estimulación oromotora, para que tengan un mayor fortalecimiento de los músculos de la cavidad oral y que no pasen tanto estas aspiraciones. Y también, sobre todo, tener cuidado, sospecharlo en caso de que presenten algún síntoma, porque también pues las neumonías asociadas a aspiración son frecuentes en ellos. Aquí les pongo un video con autorización de la mamá, en el que se ve cómo al momento de que se está alimentando, pues está con líquido y sólido. Carnita con caldito. Y si se fijan, Ya es el último. ¿Ya vas a terminar? ella no tiene una adecuada deglución, lo único que hace es tragar. Hace hiperextensión del cuello, deja de respirar y traga. Y esto a ella pues le condiciona un problema porque no puede coordinar todo este proceso de succión. Bueno, aquí no hay succión, no mastica, no deglute y no respira. Entonces, aquí hay mucho riesgo de que pueda tener problemas de aspiración. Estos problemas pues necesitan del apoyo de un equipo multidisciplinario que se logre una estrategia de prevención, de manejo oportuno y que no haya complicaciones sobre todo. ¿Cuáles son los retos nutricionales en nuestra población? Entonces, tienen muchas comorbilidades, como ya lo mencionamos, que van a haber implicaciones y consecuencias nutricionales. Sobre todo en los primeros 2 años de vida, ellos, pues, por las condiciones de salud que tienen, pues les va a dar un mayor gasto energético, las cardiopatías, las anomalías gastrointestinales, que se sometan a cirugías, la enfermedad celíaca, que no tengan una adecuada absorción de nutrientes, de nutrimentos, pues la diabetes mellitus, que ya lo habíamos visto, y las infecciones recurrentes. Esta diabetes mellitus pues no se presenta en los primeros 2 años de vida, pero bueno, puede haber un pico ahí en primer año de vida y otro después de los 8 años, pero no es tan frecuente. Y ahora, todas estas comorbilidades que pueden dar un mayor riesgo de que tengan obesidad, sobre todo después de que se resuelvan estas comorbilidades en los primeros 2 años de vida, es que ellos suelen ser más sedentarios, suelen tener malos hábitos de alimentación porque tienen trastornos neurosensoriales y se hacen como muy selectivos en su alimentación. Entonces, estos alimentos probablemente no son adecuadamente nutritivos, no tienen adecuada técnica o forma de masticarlos, de que se aprovechen bien estos nutrimentos y pues les va a estar condicionando que no tengan, además de una adecuada nutrición, pues que tengan obesidad. La disfunción tiroidea que ya mencionábamos, el metabolismo basal en ellos está disminuido 10 a 15% y también tienen un problema con los niveles de leptina. Las personas con obesidad, por ejemplo, tienen hiperleptinemia porque es una hormona que se produce en el tejido graso y que pues al estar aumentada en su concentración, pues va a llegar a saturar los receptores a nivel del sistema nervioso central y ya no va a haber una adecuada respuesta de saciedad. En estas personas con síndrome de Down, a pesar de que no estén obesas, pueden tener niveles altos de leptina y esto pues nos da esta característica que ellos tienen de que no se sacien, de que siempre estén teniendo hambre y que coman mucho y que no se les ponga un límite. El patrón de crecimiento desde que están formándose en el embarazo, desde que son embriones y fetos, van a tener alteraciones en el crecimiento, sobre todo entre las semanas 6 y los primeros 3 meses de vida. Tienen un estancamiento en el crecimiento y posteriormente siguen creciendo, pero a un ritmo menor que la población general. Y como les decía, la tasa de crecimiento en ellos pues es menor, pero también van a crecer de forma desproporcionada los primeros años de vida por todas estas comorbilidades que mencionaba y después pueden repuntar hacia una obesidad y eso se ha identificado a partir de los 2 años de edad. Como les decía, pues ya tenemos gráficas de crecimiento para la población mexicana con síndrome de Down. Estas gráficas se acaban de publicar en un artículo en este año, en enero de este año. Anteriormente nos basábamos en gráficas de la población americana y de la población catalana.
Ahorita pues ya tenemos estos gráficos que nos sirven mucho para poder compararlo con nuestra población y ya ser más específicos en el crecimiento. Es algo que debemos llevar como seguimiento tanto los nutriólogos como los médicos cada vez que evaluamos a los niños con síndrome de Down, pues para que vayamos viendo cómo está la tasa de crecimiento en ellos. ¿Cuáles son estas complicaciones de malnutrición, tanto por déficit como por exceso que pueden presentar ellos? Pues además de todas las comorbilidades que ya tienen, van a tener, en caso de desnutrición, pues mayor retraso en el neurodesarrollo, deficiencia hormonal, inmunodeficiencia incrementada, a pesar de lo que ya tienen de características inmunológicas, mayor riesgo de infecciones y bajo rendimiento escolar, además de muchas alteraciones a nivel de piel, de tegumentos, de mucosas. Y en el caso de que tengan obesidad, pues también hay muchas alteraciones en todos los órganos, desde sistema nervioso central, depresión y baja autoestima, en pulmones, pues bueno, a nivel respiratorio, pues la apnea obstructiva del sueño que se puede incrementar, asma, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, algunas alteraciones musculoesqueléticas y endocrinológicas, en piel también estrías, acantosis, queratosis pilar, como cualquier otra persona. Ahora, en cuanto a la evaluación nutricional, pues se recomienda pues, que se haga un examen clínico de la capacidad de alimentación de estos niños, que se haga una evaluación de la ingesta nutricional y el uso de suplementos en caso de que los utilicen, que se haga una medición del patrón de crecimiento con un seguimiento estrecho y que se haga un análisis de sangre anual, desde, sobre todo tomando en cuenta el estado del hierro a partir del primer año de edad. Esto es muy importante porque también nos va a hablar mucho de las consecuencias en el sistema nervioso central que puedan tener. En caso de que tengan mala capacidad de alimentación o bajo peso, tenemos que pues, remitir a estos niños a evaluar estos problemas de alimentación, que se haga la evaluación de la deglución con una videofluoroscopía y considerar pues, posibles causas subyacentes. Perdón. Y la intervención pertinente, pues lo ideal sería hacer ajustes en la consistencia de alimentos, que tengan terapias para reforzar la función motora oral, la dieta enriquecida o en caso necesario, pues una nutrición enteral, que pues bueno, eso ya será en casos específicos. En caso de tener enfermedad celíaca, pues también la dieta sin gluten. Y en el caso de los niños que tienen aumento excesivo de peso, evaluar pues estos comportamientos de alimentación y los patrones de actividad física. Acuérdense que es muy importante orientar no solamente al niño, o sea, o la mamá relacionada con el niño, sino que se haga un cambio en toda la familia, porque solamente de esta manera vamos a poder notar cambios en el paciente. Y la medición de la hormona estimulante de tiroides también es muy importante. Las intervenciones pertinentes, pues es que se haga, como les decía, pues educación en dietas saludables y el tamaño de las porciones, lo mismo que en la frecuencia de los alimentos. Y bueno, que tengan una actividad física regular. De acuerdo a un estudio que se hizo, una revisión de la literatura para evaluar pues cuál era la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población con síndrome de Down, en personas de 0 a 20 años, ellos, bueno, tuvieron como objetivo tener estas diferencias de peso en jóvenes con y sin síndrome de Down, ver cuáles eran los determinantes para tener sobrepeso y obesidad, qué impacto inmediato y a largo plazo tenía esto y la efectividad de las intervenciones. Entonces ellos pues vieron que es un estudio que se hizo en Brasil en el año 2016 con esta revisión de la literatura, pues encontraron que el sobrepeso se encontraba reportado entre el 13 y el 53% de la población con síndrome de Down y la obesidad, bueno, tiene un rango como muy amplio de 0 a 62%, de acuerdo a los estudios que se encuentran aquí. Siempre pues más alto el peso en síndrome de Down. Y cuando compararon en personas solamente con síndrome de Down entre hombres y mujeres, pues vieron que las mujeres siempre tienen peso más alto, pero no se estableció como un factor de riesgo para la obesidad, ya que no fue significativo ninguno de los resultados. Aquí en esta imagen pues se ve la prevalencia de obesidad a nivel global, que fue de 23 a 70%, y aquí tenemos los porcentajes en varias poblaciones. En México, sin embargo, pues no está reportado, no se hizo ningún estudio hasta ese momento que se pudiera comparar. Y con respecto a esto, pues en el año 2017 en la clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría, junto con la clínica de obesidad, se hizo un estudio para evaluar cuál era la población que tenía, bueno, de acuerdo a 343 participantes, vieron que el 16% tenían sobrepeso u obesidad. Ellos evaluaron que, pues, de acuerdo a este porcentaje,
pues no correspondía el índice de cintura-talla que ellos tenían, que era el 80%, y menor al 0,50, o sea, que era lo ideal, solamente fue el 20%. Este 80% tenía obesidad central, que no corresponde pues con este porcentaje que nos habla de la obesidad. ¿Y esto a qué se debe? Generalmente en las personas con síndrome de Down es muy difícil que el índice de masa corporal nos sirva para evaluar obesidad como tal, porque no nos distingue entre masa ósea, masa grasa y masa muscular. Y entonces, pues en ellos hay menor cantidad de músculo y mayor cantidad de grasa que pesa menos. Entonces, por eso no están relacionados estos dos. En cuanto a dislipidemia, anteriormente, de acuerdo a un estudio que se publicó en 1977, se creía que las personas con síndrome de Down estaban protegidas de enfermedad aterosclerótica. Y esto se hizo de acuerdo a un estudio post-mortem en 5 personas con síndrome de Down que no se les encontró ninguna placa de ateroma, pero posteriormente, en el año 2003 y en el año 2005, con poblaciones mucho mayores, casi de 5,000 y de 14,000 participantes, se encontró que sí había una mayor relación, 3,9 y 4,3 veces mayor de que ellos tuvieran enfermedad cardiovascular que la población general. Y posteriormente, en el año 2012, se publicó otro estudio en el que se comparó a personas con síndrome de Down, a niños con síndrome de Down, con sus hermanos, para ver pues las características de la alimentación, de la actividad física, que tuvieran como los mismos patrones, y sí descubrieron pues que, o demostraron más bien, que sí tenían un mayor riesgo de tener un perfil de lípidos desfavorable. Este estudio se realizó en la Clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría, se publicó en el año 2021 y se hizo con 386 pacientes, en el que se describió que el 57,5% tenían dislipidemia. Se hizo de acuerdo pues a la evaluación de seguimiento general que se hace en ellos, en participantes de 2 a 18 años. De acuerdo pues al Comité de Expertos de Estados Unidos, se recomienda que se haga un cribado universal en la población general para dislipidemia primero a los 9 años y después entre los 18 y 21 años. Sin embargo, en la población de riesgo se debe hacer entre los 2 y los 8 años de edad, que es lo que nosotros hacemos con nuestra población. A partir de los 2 años de edad ya empezamos a evaluar el perfil de lípidos, y esto pues con el fin de dar un tratamiento oportuno. Nos sirve mucho también saber que pues como la expectativa de vida en ellos ha aumentado mucho, de que vivían 10 años en los años 60 a que ahorita viven hasta 60, 65 años, pues ya se sabe que tienen o se han descubierto pues enfermedades de adultos con síndrome, aunque antes no se conocían porque no vivían tanto. Entonces tenemos que prevenir todas estas enfermedades. En cuanto a los adolescentes con síndrome de Down, pues tenemos que saber que son un grupo nutricionalmente vulnerable, que tienen altos requerimientos nutricionales, que pueden recuperar los déficits nutricionales que tuvieron en la primera década de la vida, y que se les puede brindar la oportunidad de que rompan este ciclo intergeneracional de desnutrición. Pueden mejorar las prácticas dietéticas porque ya les va a dar un mayor impacto positivo en la salud física y emocional. Ellos ya empiezan a decidir porque ya están en un periodo de apertura a nuevas ideas, y pues también la oportunidad para enfocar los comportamientos y las prácticas de intervención. En cuanto a deficiencia de nutrimentos específicos, pues se ha visto que de acuerdo a una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo con 69 estudios entre 1967 y 2016, se encontró que las personas con síndrome de Down tenían niveles séricos de calcio y zinc bajos, niveles en los eritrocitos altos de cobre y zinc, y en saliva también tenían niveles altos de calcio y sodio. Ellos concluyen, bueno, realmente pues no fue como tan concluyente, pero ellos dicen que probablemente se asocie a los diferentes perfiles metabólicos que ellos tienen, o a las comorbilidades o al propio síndrome de Down. Entonces, pues realmente no fue tan concluyente. Sin embargo, pues estos hallazgos fueron importantes. En cuanto a un estudio que se hizo asociado para valorar determinar los niveles de vitamina D en niños y adolescentes con síndrome de Down, querían identificar pues cuáles eran estos factores de riesgo que les ocasionaba deficiencia, y también evaluar si se restauraban estos valores con la suplementación. Se hizo con 31 pacientes con síndrome de Down entre 4,5 y 18,9 años y 99 controles sanos, y se les suplementó 12,3 meses con un rango entre 8 y 14 meses.
Lo que ellos encontraron fue que tenían niveles bajos de vitamina D en comparación con los controles y en particular las personas con síndrome de Down y obesidad tenían pues mayores o más bien niveles más bajos de vitamina D, lo mismo que con los que tenían enfermedades autoinmunes. También encontraron que los niveles de PTH fueron significativamente más altos que en los sujetos que no tenían síndrome de Down. Ahora, hablando del zinc, pues también hay un estudio que se hizo para evaluar el estatus nutricional del zinc en estas personas. Se hizo en niños con síndrome de Down, 35 niños, un grupo control de 33 en edad de entre 4 y 11 años de edad. Se midieron las concentraciones séricas de zinc en plasma, en eritrocitos y en orina de 24 horas y pues ellos encontraron que las concentraciones de zinc fueron significativamente más bajas en plasma y en orina y más altas en los eritrocitos, como ya lo habíamos visto en el otro artículo. Y concluyen, pues, que esto puede asociarse a cambios metabólicos que ocasionan o que causan distribución anormal del mismo y que también les puede condicionar, pues, mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades crónicas. En cuanto al folato, pues hay una hipótesis que habla de que puede haber polimorfismos de los genes que codifican las enzimas implicadas en el metabolismo del folato, que esto podría provocar pues una metilación aberrante de las regiones pericentroméricas del cromosoma 21 y que esto pueda favorecer pues la segregación anormal durante la meiosis materna y ocasionar pues que los niños nazcan con síndrome de Down, ¿no? Entonces se ha asociado pues que esta falta de suplementación periconcepcional de ácido fólico ocasione y estos polimorfismos en los genes pueda ocasionar pues alteraciones también pues como las cardiopatías. Recordemos que pues la nutrición, los factores epigenéticos no solamente van a afectar a quien se expone a ellos, que sería la mamá, sino que afecta a 3 generaciones como mínimo. De acuerdo a otro estudio que se hizo para evaluar a mujeres obesas que estaban embarazadas, pues se descubrió, bueno, este estudio se hizo en mujeres suecas, durante 16 años se vio que tenían un mayor riesgo de tener hijos con síndrome de Down conforme mayor era su índice de masa corporal. Esto lo asociaron, bueno, las hipótesis fueron que podría ser que los marcadores séricos tuvieran mayor dilución, que los marcadores ecográficos pues no se pudieran evaluar adecuadamente por el panículo adiposo o que el ADN fetal fuera un falso negativo porque puede haber mayor lisis de los adipocitos y esto pues nos ocasione pues que no haya un adecuado conteo del ADN fetal. También pues que este efecto de los elementos nutricionales pues ocasionan riesgo de no disyunción cromosómica y la deficiencia de folato pues que puede tener un efecto sobre la segregación como ya lo veíamos. En cuanto al estrés oxidativo en estas personas, pues ya sabemos que ellos en el cromosoma 21 está el gen que codifica para la superóxido dismutasa, va a haber una mayor concentración de radicales libres. En caso de que haya acumulación de estos radicales libres, pues va a haber mayor daño al DNA, mayor peroxidación lipídica y pues va a haber probablemente un fenotipo más severo del síndrome de Down. En caso de que pues pueda haber una mayor compensación o mecanismos de adaptación a esta mayor cantidad de radicales libres, pues puede ocasionar que tengan una mejor calidad de vida las personas con síndrome de Down. Bueno, creo que esta, no sé qué pasó, pero no se alcanza a ver. También menciona pues que en cuanto a las personas adultas con síndrome de Down, pues también pueden tener muchas alteraciones nutricionales que ocasionen mayor riesgo de tener, bueno, de que se acelere la presencia de esta demencia asociada o comparada con el Alzheimer y que también cuando ya tienen esta entidad de Alzheimer, pues también tienen alteraciones o problemas de la alimentación. Justamente aquí está, perdón. Y bueno, los mensajes clave, pues es que va a haber un mayor riesgo bidireccional entre malnutrición y discapacidad. Esto debemos tenerlo en cuenta siempre, no solamente en la población con síndrome de Down, que se debe optimizar la nutrición desde la vida prenatal y durante los periodos críticos del desarrollo, que las personas con síndrome de Down pues tienen factores de riesgo adicionales para que presenten desnutrición o obesidad y que la prevención pues es la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida de estas personas. Y pues para terminar quisiera dejarles un video
en el que podemos ver pues que las personas con síndrome de Down, pues no hay que verlas solamente como el síndrome de Down, sino como personas, que les demos el valor que ellos tienen. Yo me veo genial, de arriba abajo, vida, guapa y muy simpática y alegre. El que más liga soy yo. Y a veces un poquito mi hermano. De colaboración bikini soy bien para poder ir a la playa en verano. No somos muchos raros, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos. Yo nací en síndrome de Down. Me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacerlo todo bien. Que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas. Eso es. ¿Y qué te hace diferente? Pues nada. Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad. Yo no me siento nada enfermo, nada. Me siento normal. La gente está equivocada. Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. No tienes ninguno. No, ni uno. Pues yo sí, yo tengo uno y es que cuando saco el carácter, lo saca. A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina es totalmente imposible. No me gusta que me trate como una niña porque soy una persona adulta y tomo yo mis propias decisiones. Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo. Dice, y mira este niño que va, o qué guapo es, ay, que digo, no. Eso es lo que más me cabrea, que las cosas que no las hagan nadie por mí, sino que puedo hacerlas yo misma. Nosotros queremos ser igual que la gente. Sé que me gustaría tener mi pareja. Para ir al cine o para a dar paseos. Y que te aprecie, y que te haga sentir feliz, que te quiera, y que me tengas en la nevera. ¿Qué siente cuando estás enamorada? Lo que siento, pues, son mariposas a la panza. Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma de ser. Y a mí me encanta cómo me miras. Pues me gustaría que la gente viese a las personas con síndrome de Down pues como son, personas. No son ni angelitos ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades. Es muy importante una sociedad sin miedo, sin miedo a lo diferente, a lo desconocido. La gente no, solo sabe lo malo del síndrome de Down, no sabe lo bueno. La alegría que desprende, está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome de Down porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela. A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel. Ay, cómo pides a mamá. Hay momentos que no puedes más y que estás agotado, que es que la ves a ella y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que merece la pena, ¿no? Mi prima es todo para mí, o sea que cualquiera que me conozca lo sabe. Mi hijo es alegría, es superación desde el minuto 1. Me ha enseñado a mirar la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente es bonito. Y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si no existiesen personas con síndrome de Down. Estamos aquí para luchar juntos Hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo. ¿Podemos? Bueno, pues con esto termino. Les doy las gracias por la oportunidad de participar con ustedes. En caso de que tengan alguna duda, pues con todo gusto la respondo. Muy amable, doctora Vargas. Una presentación muy completa que nos deja una visión totalmente diferente. Quería comentar acerca de los datos históricos que dijo que en la Gran Tenochtitlán, donde está ahora el Monte de Piedad, había un recinto especial de los aztecas para tener ahí malformados y síndromes de Down. Entonces, y hay ahí unas leyendas interesantes. Fíjese que hace felicitaciones, la felicitan. El doctor Perea dice: el conocimiento y experiencia de la doctora Tania Robledo plasma en su conferencia, la posiciona como una referente internacional de la nutrición
de las y los niños y adolescentes con síndrome de Down. Difícilmente hay alguien con tanto conocimiento en este tópico. Felicitaciones a la doctora Tania Robledo y a Médicos Unidos. Igualmente, felicitaciones de Paul Río, felicitaciones de Selma Schiffer, felicitaciones del doctor José Francisco Figueroa Pérez, felicitaciones de la doctora Araceli Silva, felicitaciones de Pedro, ignoro quién sea, pero me imagino que es un doctor. Y bueno, fíjese que le quiero comentar que con la plática que usted nos dio, pues yo veo que esa gente que ha llegado a una edad adulta de muchos años, entre la sexta y séptima década de la vida, pues seguramente que no tuvieron comorbilidades tan serias o cuidaron los dos aspectos de la calidad de vida, tanto la nutrición como la respiración. Recientemente nos reunimos un grupo de médicos que nos gustan los problemas respiratorios y coincidimos tanto que en Europa y en México en especial se hacen diagnósticos tardíos para problemas de la alimentación. O sea, me refiero a trastornos de la deglución y también niños que hacen cuadros respiratorios crónicos o neumopatías crónicas por trastornos de la deglución. Ahí entran calasias, acalasia, enfermedad por reflujo, etcétera. Pero uno de los riesgos importantes es el síndrome de Down, seguramente por la hipotonía. Y se mencionaba que tenían unas series en los que evitaban tanto el problema nutricional como los problemas de neumopatía crónica por aspiración, pues haciendo una gastrostomía. Esto ya se sabe de hace muchos años. El problema es que no se aplica. Y la gente prefiere utilizar fórmulas pesadas, cambios en la alimentación con un tipo de alimentación que consideran que va a regurgitar menos o que va a ser más fácil para su alimentación y traen algunos de los riesgos, pues enfermedades crónicas pulmonares, por un lado, o desnutrición por el otro. Yo no sé si eso, porque a mí me llamó mucho la atención, a mí me hubiera encantado saber estas personas que llegaron, si tenían cardiopatía, o sea, los más viejos de Down, cuántos desarrollaron Alzheimer y cuál era su estado nutricional. Creo que hubiera sido muy interesante para mí. Porque seguramente, pues a esa edad, todo lo que sucedió en la infancia, pues se va a cobrar o se va a notar. Entonces, a lo mejor tenemos mucha tarea por delante para hacer series de investigaciones con respecto a pacientes a largo plazo o en segmentos para ver qué más encontramos. Siempre le pido al conferencista en turno nos dé un mensaje final que ya estamos sobre el tiempo, doctora. Claro que sí, doctor. Pues en primera, agradecer a usted y a todas las personas por sus comentarios y felicitaciones a quienes estuvieron viendo esta plática. Y sí me gustaría mucho, pues, decirles que vean a las personas con síndrome de Down como personas, que si nosotros como médicos, como personal de salud, desde los primeros meses de vida tenemos los cuidados pertinentes, orientamos bien a las familias que sobre todo en los primeros meses están con un duelo que les puede afectar un poco este seguimiento, este apego médico. Nosotros podemos hacer mucho para que estos niños pues tengan una mejor calidad de vida. Si lo seguimos adecuadamente en cuanto a la parte nutricional, a la parte médica, pues podemos llegar a eso que usted menciona, que en la vida adulta pues tengan una calidad de vida adecuada, que puedan ser funcionales en la sociedad, como bien decíamos, como personas con discapacidad intelectual, que puedan valerse por sí mismos y también que pues puedan llegar a su mayor plenitud en la vida y que no se les discrimine ni en la parte médica, ni en la parte social, ni en ningún aspecto. Muchas gracias. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos la excelente plática de la doctora Tania Vargas Robledo el día de hoy. Y les invitamos a que este video lo pueden
ver nuevamente en YouTube, en nuestro canal de Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego.